Hola a todos, bienvenidos de nuevo a este blog de Libros in Translation. Hoy empiezo una nueva sección que es ni más ni menos que Autores Malditos, donde iré contando pues las vidas de algunos escritores que acabaron mal o muy mal, que tuvieron mala vida, en fin. Y en el capítulo de hoy, en el primer capítulo, voy a hablar de uno que me llamó muchísimo la atención el año pasado tras leer un libro breve suyo, un libro de cuentos que se llama Cuentos que acaban mal, escrito por el húngaro Joseph Brenner, también conocido con el seudónimo de Géza Szász. Bueno, pues nuestro amigo Brenner nació el 13 de febrero de 1887 en Subotica, en Serbia, y murió el 29 de septiembre de 1912. Joseph, desde muy pequeño, siendo niño, destacó siempre tocando el violín y además quiso convertirse en pintor, pero sus maestros siempre lo criticaban y todo lo que pintaba. Entonces él decidió romper con eso y quiso dedicarse a la escritura, especialmente a lo que era la crítica de obras musicales. Como fue la cosa que pues con apenas 14 años ya fueron publicadas sus primeras reseñas musicales. Y eso es durante la escuela. Al terminar la escuela se fue de su hogar, de Subotica, se mudó a Budapest pues para estudiar medicina, que es lo que él quería hacer. Entonces, a partir de 1908 empezó a escribir regularmente reseñas musicales en periódicos y revistas. Y de hecho él fue pues uno de los primeros en destacar las composiciones de varios grandes compositores musicales como Béla Bartók, incluso del mismísimo Igor Stravinsky. Después de graduarse ya como médico en 1909, él trabajó brevemente en el Hospital Psiquiátrico Provincial de Moravsik y pues a partir de las experiencias vividas en ese hospital, eso es lo que le sirvió a él como base para su obra futura. Pues a partir de eso, él escribió y publicó un par de colecciones de relatos cortos. El primero en 1909, La familia del juez, y en 1911, Un sueño vespertino. En estas dos composiciones, los héroes son principalmente individuos neuróticos que viven atormentados, cuyos deseos frustrados e impulsos los convierten en acciones. ¿Vale? Entonces, a partir de 1910, Géza Szász empezó pues, a experimentar con narcóticos, principalmente con morfina y con opio, pues él lo que quería era conocer el efecto que producían en el cerebro y también pues como una vía de escape a una crisis existencial y para potenciar pues su virtud artística, quedándose totalmente enganchado a la morfina. En 1912 él publica su novela más importante, aparte de sus propios diarios, y es Diario de una mujer mentalmente enferma. Vaya título. Luego de irse de ese hospital psiquiátrico provincial, él se dedicó a trabajar en diferentes spas mentales y fue durante ese tiempo donde le cundió más para escribir. Y la mayoría de esos escritos, esos relatos suyos son oscuros. Son historias donde tienen lugar grandes dosis de violencia, tanto física como mental. Hay maltrato animal, por cierto, aquí está la perrita. Hay crueldad sin límite, hay fratricidio, hay violación, seducción adolescente y un sinfín más. Y entonces lo que tiene en común es que Szász a menudo describe todas estas acciones en primera persona, ¿vale? Mostrándonos pues cómo funcionan las mentes desquiciadas de los perpetradores de esas acciones. Mira, perrita. Pues estos relatos breves, que a veces son muy breves, a veces no es más de una página o media página, fueron recopilados y publicados bajo el título de Cuentos que acaban mal, que es el libro que yo tengo, que está súper guay. En 1912, Szász pues disfruta de una vida social muy movida, pues gracias también al trabajo que tenía como doctor, conocía muchas damas y tal. Y entonces él tuvo docenas de encuentros amorosos pues, con todo tipo de mujeres, desde las doncellas del servicio hasta las aristócratas. Y todo esto lo hacía mientras estaba prometido con una mujer llamada Olga Jonás, que era una muchacha judía
a la que ella veneraba pues sobre todas las cosas, pero de la que también decía que carecía de todo tipo de gusto moral. No sé a qué se refiere eso. En 1913 pues contrae matrimonio con Olga y en 1914 fue llamado a fila para unirse al ejército austrohúngaro y luchar en la Primera Guerra Mundial. Pero él seguía adicto a la morfina y estando en el frente su adicción al opio y a la morfina pues aumentó, empeorando bastante su estado tanto físico como mental. Así que al final le tuvieron que dar de baja del ejército y lo expulsaron en el 1917 porque ya era inservible. Después de eso pues Gesasat, él intentó dejar las drogas y quiso trabajar pues en su delirio como médico de pueblo. Pero su condición empeoró, se tomó más, se volvió totalmente paranoico y ya para ese entonces su adicción estaba totalmente fuera de control, deteriorando pues su propia vida y sus relaciones personales. Ya en 1919 fue internado en una clínica psiquiátrica de la que no tardó de escaparse y volvió a su casa. El 22 de julio de 1919, con un revólver, entró en la casa, disparó y mató a Olga. Después, acto seguido, él se envenenó y se cortó las arterias. Pues a todos les daba por lo mismo. Pero no se murió. Lo rescataron y lo internaron de nuevo, luego de recuperarlo en otra clínica mental bajo custodia policial, de la que tampoco tardó en escaparse. Pues lo que quería era que lo ingresaran en el mismo hospital donde él comenzó su carrera, donde él empezó a trabajar. Y entonces huyó hacia allá, pero el país estaba dividido. Y entonces cuando estaba llegando a la frontera, cuando la policía fronteriza estaba a punto de atraparlo, el 11 de septiembre de 1911, este señor se toma una dosis letal de veneno y finalmente sí le quita la vida. Y pues así es como terminó una persona que había sido realmente un genio en el campo de la medicina psiquiátrica, que pudiera haber estado casi al mismo nivel que su coetáneo Sigmund Freud, y que aparte de eso estaba destacando en la escritura. Pero fueron las ganas de experimentar con lo que no se debe lo que acabó con él, por creerse más listo que nadie, por creerse que podía controlarlo. Eso acabó con él. Y es lo que hay. Y pues más, aquí termina este capítulo de Autores Malditos. Ojalá haya despertado tu curiosidad e interés por saber más sobre un hombre que no pudo controlar los demonios que él mismo había liberado. Y si quieres también algo de... No hay mucho disponible en español, pero sí lo hay, muy interesante. Así que nada, hasta la próxima. Se despide vuestro amigo. Besos y abrazos para todos y para todas. Adiós.